Desde que miramos a las estrellas, creímos que el universo era nuestro para dominar. Pero estábamos equivocados. En nuestro camino existen entidades e inteligencias tan antiguas y vastas que nuestra mera curiosidad es un insulto. Y hoy, vas a conocer 3 historias sobre el precio de esa curiosidad. 3 historias que comenzaron con un descubrimiento y terminaron en pesadilla. Siempre creí que el arte verdadero exigía un sacrificio, una entrega total del yo al abismo de la creación. Lo que no sabía, lo que ningún ser humano debería saber jamás, es que el abismo no está vacío. Escucha y responde. Me llamo Santiago Montenegro, y fui el arquitecto de nuestro fin, un fin que se esparce por el mundo no como un rugido, sino como una melodía, una sinfonía de pesadilla que ahora infecta cada rincón de este planeta antaño sano. Todo comenzó en mi estudio en Madrid, una celda de hormigón donde yo, un compositor alguna vez aclamado, luchaba contra la pared infranqueable del bloqueo creativo. Mis melodías, antes celebradas, sonaban huecas y derivadas. La fama es una jaula dorada, y el éxito pasado es el carcelero más cruel. Desesperado, busqué cualquier método, por más oscuro o experimental, para reavivar la llama creativa que se extinguía dentro de mí. Así encontré el proyecto Nexus, un dispositivo de biorretroalimentación neural desarrollado por una investigadora de Valencia llamada Elena. El aparato prometía traducir los patrones únicos de las ondas cerebrales directamente en secuencias sónicas, una sinfonía pura de la mente. Para mí, era la respuesta final, la clave para desbloquear la música definitiva, no filtrada por la conciencia ni por las limitaciones del mundo físico. Convencí a Elena para que me cediera un prototipo. El aparato era un conjunto de electrodos fríos y una computadora con un software complejo. Sus líneas de código parecían un grimorio moderno. Me coloqué los sensores en el cuero cabelludo, sintiendo el hielo del metal contra la piel, y cerré los ojos. No busqué armonía, no busqué melodía. Busqué el núcleo, el ruido primordial de mi propia existencia. Sintonicé el dispositivo para ignorar las frecuencias conscientes, sumergiéndome más profundo de lo que cualquier manual recomendaba, hasta las profundidades subconscientes, en el reino de Zeta y Delta, donde residen los sueños y los terrores más primitivos. Fue entonces cuando la oí. No fue una música lo que surgió, fue una presencia. Un zumbido de fondo que se transformó en un acorde, un sonido que no pertenecía a ningún instrumento conocido, una resonancia que parecía vibrar no en el aire, sino en los huesos y en la propia materia de la realidad. Era profundamente atractiva, hipnótica, pero cargada de una disonancia fundamental que helaba cada fibra de mi ser. El Nexus tradujo esa frecuencia cerebral, esa firma recién descubierta, en una composición. La llamé la melodía del vacío. La grabé, cegado por mi propia arrogancia, la lancé al mundo. El éxito fue instantáneo y abrumador. La melodía se convirtió en un virus cultural, un earworm global. Sonaba en todas las radios, de Barcelona a Sevilla, en todos los clubes, en todos los auriculares. La gente describía su belleza perturbadora, su cualidad adictiva. Decían que se quedaba grabada en la mente, repitiéndose infinitamente, pero nadie se quejaba. Todos querían más. Yo, el creador, era el más adicto de todos. La escuchaba en bucle, sintiendo como aquella presencia crecía dentro de mí, una sensación de expansión cósmica que confundí con inspiración divina. Los primeros signos de que algo estaba profundamente mal comenzaron con los sueños. Yo no era el único. Surgieron informes, inicialmente en foros de internet, luego en periódicos, que hablaban de una experiencia onírica colectiva. Quienes escuchaban la música repetidamente comenzaban a tener el mismo sueño. No un sueño de símbolos o metáforas, sino una experiencia sensorial pura. Era la sensación de flotar en un vacío infinito y oscuro, un no lugar de pura oscuridad, pero una oscuridad que era consciente, que pesaba, que observaba. Y en el centro de aquella nada, una pulsación lenta y monstruosa,
un corazón cósmico dormido que latía perfectamente al ritmo de mi composición. Luego, comenzaron los cambios físicos. Primero, fue la letargia general entre los oyentes más devotos. Una pasividad extraña, un abandono de hobbies y relaciones. La gente solo escuchaba y esperaba. Después, vinieron las alteraciones fisiológicas. La piel de muchos se volvió pálida, casi translúcida, como la de una criatura abisal. Sus movimientos se volvieron descoordinados, luego extrañamente fluidos, como si se movieran contra una corriente submarina invisible. Sus ojos, sus ojos, eran lo peor. El brillo de la conciencia humana, de la individualidad, se apagaba lentamente, reemplazado por una placidez vacía, una expresión de expectativa paciente y antinatural. Fue cuando los informes de Cádiz me llegaron, historias de que aquellos más profundamente afectados comenzaban a reunirse en grandes grupos en las playas, por la noche, mirando al mar no como una masa de agua, sino como un portal. No hablaban, no se comunicaban. Solo permanecían quietos, sus cuerpos cambiando, sus articulaciones contorsionándose de formas imposibles, sus esqueletos remodelándose silenciosamente bajo la piel, sintonizándose con la frecuencia de aquella entidad dormida que yo había traído a nuestro mundo. La música no era solo un catalizador, era un plano arquitectónico, un plan genético sónico que reconstruía la carne humana en un vehículo adecuado para el pasajero cósmico. Helena, la científica, fue la primera en percibir la verdad. Vino a mi estudio, su rostro marcado por el horror y la culpa. Trajo lecturas del Nexus, mostrando que la frecuencia que yo había captado no era mía. Era externa, una firma mental de una vastedad inimaginable, una forma de vida o conciencia que existía entre las estrellas, dormida durante eones, cuyos sueños eran geometrías no euclidianas y la materia oscura del cosmos. Yo no compuse música, sintonicé un faro, y la melodía era la propia voz del devorador, un canto de sirena cósmico que atraía a la humanidad hacia su propia aniquilación transformadora. Intenté detenerla. Borré los archivos maestros, envié alertas desesperadas. Pero era demasiado tarde. La melodía del vacío ya no me pertenecía a mí, ni a este mundo. Vivía en las redes, en los servidores, en la propia mente de la gente. Era un meme, un virus del alma, imposible de contener. Aquellos que intentaban combatirla, que alertaban del peligro, eran silenciados no por la fuerza, sino por la melodía. Ella los encontraba, susurraba en sus oídos en un volumen casi inaudible, y en unas horas, ellos también cambiaban, su resistencia disuelta por la horrible y seductora verdad de la canción. Ahora, me siento en lo que queda de mi estudio. La ciudad allá afuera está extrañamente silenciosa, interrumpida solo por el distante y constante zumbido de la melodía, sonando desde miles de ventanas a la vez. Siento que mi propio cuerpo me traiciona. Mis manos, otrora ágiles para encontrar acordes en el piano, ahora se alargan, mis dedos fusionándose lentamente. Mi visión pierde color, el mundo se convierte en un mosaico de sombras y de aquella pulsación rítmica que ahora es el latido del planeta. Ya no sueño con el vacío, siento el vacío llenándome. La entidad ya no necesita sueños, tiene los cuerpos. Y es aquí, en el crepúsculo de la humanidad, que siento que debo hacer este relato. Debo advertir a alguien, aunque sé que no queda nadie a quien advertir. Tal vez tú, que estás escuchando esta grabación, pienses que esto es solo otra historia, una narrativa ficticia para tu entretenimiento mórbido. ¿Estás sentado cómodamente? ¿Crees que el mundo exterior es seguro y familiar? Permíteme entonces hacerte una pregunta. Una simple pregunta que puede ser la diferencia entre la ignorancia y la terrible verdad. ¿Has oído una melodía recientemente, una que no puedes identificar, pero que insiste en repetirse en tu mente, un fragmento musical que parece no tener principio ni fin? ¿Sientes una cierta tranquilidad extraña al oírla, una paz que roza la ausencia? Quizás un zumbido de fondo que atribuyes al viento o a aparatos electrónicos, pero que, si prestas profunda atención, parece seguir una cadencia, un ritmo específico y repetitivo. No ignores esa sensación.
No descartes ese sonido, porque es el sonido del mundo cambiando. Es el sonido del vacío encontrando su forma. Y siempre está buscando más instrumentos para su gran orquesta. Siempre está buscando más vehículos. La melodía nunca se detiene, solo crece, y pronto, muy pronto, el último vestigio de lo que éramos será silenciado para siempre, reemplazado por el eco eterno de aquel único acorde, el himno de un Dios dormido que despertó dentro de nuestros propios cuerpos, usando nuestras voces, nuestros huesos, nuestra propia carne para cantar la canción de su despertar. Y no habrá aplausos al final, solo el silencio absoluto de una raza extinguida, y la melodía, siempre la melodía, resonando en el vacío que nosotros mismos creamos. La humanidad siempre miró a las estrellas con la arrogancia de un jardinero que cree poder domar cualquier wilderness, moldear cualquier mundo a su imagen. Nosotros, colonos de Nuevo Horizonte, en el distante sistema de Próxima Centauri, éramos la vanguardia de esa arrogancia. Yo, Santiago, ex biólogo de Madrid, ahora encargado de la xenobotánica en esta colonia española, fui uno de los primeros en tocar el horror verdeante que este planeta ofrece, un horror que no vino para destruir, sino para asimilar, para cuidarnos de una manera que ninguna mente humana podría concebir. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. El proceso de terraformación fue absurdamente rápido. La flora local se integró a nuestros ecosistemas con una facilidad sospechosa. Las flores poseían colores vibrantes nunca vistos, los frutos eran nutritivos y sabrosos, y los árboles crecían en patrones geométricos hipnóticos. La llamamos flora de la gracia, una dádiva divina que hizo que la supervivencia fuera casi trivial. Mi colega, Eduardo, un ingeniero agrónomo de Barcelona, era su mayor entusiasta. Pasaba horas catalogando las especies, maravillado con su eficiencia, con la forma en que parecían adaptarse casi instantáneamente a nuestras necesidades. Elena, nuestra líder, una mujer fuerte de Valencia, enviaba informes de productividad récord a la Tierra, celebrando nuestro éxito. Yo, sin embargo, sentía un frío en la espalda. La naturaleza no es tan complaciente. Mi primer momento de verdadera inquietud vino con las mascotas. Un gato, el siamés de la hija de Elena, desapareció. 2 semanas después, algo emergió del denso bosque en las afueras del domo principal. Era felino en su forma básica, pero sus patas eran ramas retorcidas y flexibles, su pelaje era una capa de musgo suave y húmedo, y sus ojos no eran ojos, sino capullos florales cerrados que se abrían lentamente para revelar un brillo ámbar profundo. La criatura no maullaba, sino que una melodía extraña, un susurro de hojas al viento, parecía emanar de ella. Ella vino a la niña, que corrió a abrazarla, gritando el nombre del animal. La cosa se acurrucó en sus brazos, ronroneando con un sonido de tallo hueco siendo friccionado. Todos pensaron que era un milagro, una adaptación milagrosa del planeta. Yo vi la expresión vacía en ese grupo de pétalos que servía de rostro, y sentí náuseas. Luego, vinieron los insectos. Polillas con alas de pétalos secos, escarabajos con caparazones de semillas duras como el acero. La tierra bajo nuestros pies era increíblemente fértil, pero al cavar para instalar nuevos cables, encontramos no rocas ni minerales, sino una densa y pulsante red de fibras blancas y brillantes que se extendía por kilómetros en todas las direcciones, un sistema nervioso planetario. Eduardo, en su curiosidad infinita, recolectó muestras. Dijo que las fibras reaccionaban a estímulos eléctricos, contrayéndose como un músculo. Él estaba fascinado. Yo estaba aterrorizado. La verdad salió a la luz de forma brutal e irrevocable. Uno de los nuestros, un técnico llamado Javier, murió en un accidente en el invernadero hidropónico. Su cuerpo fue llevado a la morgue, pero desapareció a la mañana siguiente. La búsqueda fue infructuosa hasta que Eduardo, pálido como la muerte, me llamó al borde del bosque. Allí, donde semanas antes habíamos enterrado los restos de algunos de nuestros animales de laboratorio, había brotado un nuevo árbol. Era diferente de los demás, su corteza tenía la textura de piel humana reseca,
y en sus ramas colgaba un único fruto. El fruto era grande, oblongo, y poseía un parecido inconfundible y grotesco con la cabeza de Javier. Sus ojos estaban cerrados, su boca entreabierta en un suspiro silencioso. Antes de que pudiéramos procesar el horror, el fruto se abrió con un crujido húmedo. De su interior, una criatura se inclinó. Era una parodia de Javier, hecha de ramas, hojas y carne en descomposición, sus miembros desiguales, sus ojos dos hongos pálidos. Nos miró, y emitió un sonido que era un eco distorsionado de la voz de nuestro amigo, antes de arrastrarse hacia el interior del bosque, siendo recibida por la vegetación que se abrió para recibirla. Fue entonces cuando entendí. No hay flora en Nuevo Horizonte. Lo que llamamos plantas son los restos simbióticos de una raza anterior, una forma de vida que trascendió la biología individual para convertirse en una conciencia de planeta, una red neuronal vegetal. El ecosistema completo es un único organismo, un jardinero cósmico e indiferente. No caza, cultiva. Consume la biomasa, la descompone y la recicla en nuevas formas de vida, copias imperfectas y grotescas que se integran en su vasta y horrible red. Las flores deslumbrantes son señuelos, los frutos sabrosos son cebos. Todo está diseñado para atraer, para sostener y, finalmente, para asimilar. El pánico se instaló, pero era demasiado tarde. Los árboles comenzaron a acercarse al domo, sus ramas arrastrándose por el suelo como dedos huesudos. El aire, antes puro, ahora llevaba un perfume pesado y dulzón, una feromona que inducía una letargia profunda y sueños vívidos de enterrarse en el suelo húmedo y fértil. La gente comenzó a desaparecer durante la noche, atraída hacia el bosque por una canción que solo ellas podían oír. Elena intentó enviar una señal de socorro, pero las fibras subterráneas ya se habían infiltrado en nuestra red de comunicación, corroyendo los cables, reemplazándolos con sus propios filamentos conductores. Estábamos aislados, no por el espacio, sino por una inteligencia vegetal que ahora nos veía como parte de su jardín. Eduardo fue uno de los primeros en sucumbir voluntariamente. Dijo que finalmente entendía la belleza del proceso, que era la próxima etapa de la evolución. Caminó con calma hacia el bosque y nunca más fue visto. 3 días después, un nuevo árbol brotó exactamente en el lugar donde entró, y sus ramas se entrelazaban de una manera que vagamente recordaba a sus brazos. Ahora, escribo este relato en lo que queda del centro de mando. Estoy solo. Puedo oír las ramas raspando contra el domo, una sinfonía de arañazos suaves e insistentes. El aire dentro de la colonia ya es espeso con el polen, y siento mis propios pensamientos volverse lentos, pesados. Sueño constantemente con la tierra, con la paz de hundirme en ella, de convertirme en parte de algo más grande. Es un pensamiento aterradoramente acogedor. Y tal vez tú, escuchando esta grabación llena de estática en algún lugar seguro, en tu mundo aún sano, creas que esto es solo otro cuento de terror, una ficción para erizar tu piel. Crees que las paredes de tu realidad son sólidas. Pero mientras escuchas, hazme un favor. Mira la planta en tu ventana, el árbol en tu calle. Observa la perfección de sus hojas, la eficiencia de su fotosíntesis. Y pregúntate, con una semilla de duda plantada en lo más profundo de tu mente, ¿de dónde vino, realmente? ¿Es la naturaleza en la Tierra realmente tan diferente? ¿O hemos nosotros, en nuestra arrogancia, simplemente no percibido aún al jardinero? Están golpeando a la puerta ahora. No es un golpe violento, sino paciente, rítmico, como el balanceo de una rama en el viento. La cerradura ya está cubierta por un crecimiento de enredaderas finas y negras que se han infiltrado por la rendija. El perfume es tan dulce. Estoy tan cansado. Ya no recuerdo el sonido del mar en Cádiz, solo este susurro de hojas. Estoy empezando a encontrar su melodía. Hermosa. Quiero oírla más de cerca. Quiero entender. La puerta está cediendo. No, no está cediendo. Está floreciendo.
Siempre miramos a la luna con un sentido de poesía romántica, un faro plateado en la oscuridad, una compañera celestial. ¡Qué tontos fuimos! La luna no es nuestra compañera, es nuestra prisión, y dentro de ella yace un carcelero enloquecido, un dios en agonía que nunca pidió esta responsabilidad. Me llamo David, y fui un ingeniero de minas de la empresa Vortex, con sede en Madrid, y ayudé a cometer el mayor crimen contra la naturaleza y la cordura. No perforamos la luna en busca de energía, perforamos la tapa de una prisión cósmica, y lo que liberamos no fue un cuerpo, sino un alma en tormento eterno. Todo comenzó con el descubrimiento de la anomalía. Las sondas de prospección de Vortex, en busca de helio 3 y otros minerales raros, identificaron una firma gravitacional imposible en el núcleo lunar. Era ovoide, perfectamente liso y absolutamente hueco. Los informes, firmados por la doctora Elena, nuestra brillante y ambiciosa geóloga planetaria de Barcelona, hablaban de una cavidad de casi 300 kilómetros de diámetro, con paredes de un material no clasificado que emitía una forma de energía pura, dormida. La palabra usada fue dormida. Vortex no vio una maravilla científica, sino una fuente de poder infinita, una batería cósmica lista para ser cosechada. La humanidad, dijeron, nunca más tendría problemas energéticos. La vanidad humana no conoce límites. El proyecto Quimera se inició. Una sonda de perforación de diamante sintético, capaz de soportar temperaturas y presiones inimaginables, fue enviada al punto exacto del Mare Tranquillitatis. Recuerdo estar en la sala de control, en Valencia, al lado de Javier, el operador jefe, un hombre de Sevilla siempre escéptico pero increíblemente competente. La tensión era palpable. La broca atravesó la corteza, el manto, acercándose al núcleo hueco. Los instrumentos cantaban victoria, mostrando la lectura de energía pura, un tesoro más allá de la comprensión. La broca tocó la superficie lisa de la esfera ovoide. Los sensores registraron una vibración ínfima, un único, profundo y silencioso lamento que recorrió todos los sistemas de audio como un suspiro fantasmal. Luego, silencio. Y entonces, la broca penetró. No hubo explosión. No hubo liberación de energía. Hubo, por un momento, un silencio absoluto. Y entonces, las lecturas comenzaron a volverse locas. No era energía física lo que escapaba, era algo totalmente diferente. Algo orgánico, vivo, emocional. La primera emoción que filtró fue el miedo. Puro, primordial y cósmico. En la Tierra, las consecuencias fueron instantáneas y aterradoras. En Barcelona, miles de personas fueron tomadas por un pánico simultáneo e inescapable, un terror que no venía de dentro, sino que era derramado sobre ellas como una lluvia invisible. Huyeron de la nada, gritando, escondiéndose en sótanos y bodegas, intentando escapar de una amenaza que existía solo como un sentimiento filtrado desde una prisión lunar. Muchos corazones se detuvieron de puro pavor. Vortex, en su delirio, inicialmente pensó en una reacción en cadena inexplicable. Pero entonces surgió la segunda emoción. La ira. Una furia antigua, injusta e infinita. Esa noche, en la sala de control, vimos las imágenes de Sevilla. La violencia irrumpió sin motivo, sin razón. Gente común, vecinos, familiares, se volvieron unos contra otros con una ferocidad animal, una rabia que transformaba calles pacíficas en arenas de carnicería. No era una rabia humana, era algo antiguo, una furia de estrellas que se volvía contra la vida que ella misma inadvertidamente nutría. Y nosotros, los arquitectos de este horror, sentimos esta ira también. Javier rompió la pantalla principal con los puños, su rostro contraído por un odio que no era suyo. La peor llegó última. El dolor. La agonía pura de un dios que ha sido torturado durante eones, atrapado en una cárcel de su propia creación o por algo aún más terrible, un dolor que no puede ser descrito con palabras humanas. Cuando esta ola nos golpeó, fue física. En Valencia, la gente colapsó en las calles,
retorciéndose, no de un dolor interno, sino como si el propio aire estuviera impregnado de agonía, quemando la piel y los huesos. Las propias estructuras de la realidad parecían llorar, con edificios adoptando formas orgánicas y retorcidas, como si reflejaran el tormento interior del prisionero lunar. La luna en el cielo ya no parecía plateada, sino una mancha morada e hinchada, un ojo negro y dolorido mirándonos. La doctora Elena, que una vez fue la mayor defensora del proyecto, fue la primera en entender. Ella ya no veía energía, veía emoción. Correlacionó cada filtración con nuestra perforación. No estábamos cosechando poder, estábamos drenando las heridas emocionales de una entidad cuyo sufrimiento era tan vasto que podía remodelar la psique y la realidad de un planeta entero. El ser no dormía, estaba encadenado, y nuestra broca era un instrumento de tortura, hurgando en una herida que nunca cicatrizaría. Su locura se estaba volviendo la nuestra. Y ahora me encuentro aquí, en lo que queda de la sala de control. Javier yace en un rincón, sus ojos vacíos fijos en el techo, un jadeo congelado de horror en sus labios. Las pantallas están todas estáticas, mostrando el caos en la Tierra, pero el audio aún funciona. Y lo que oímos no es estática, es un sollozo profundo, húmedo, que viene del centro de la Luna y es amplificado por nuestros satélites. Es el sonido de un dios llorando. Tú que escuchas esta grabación, quizás la encuentres entre ruinas digitales, quizás creas que es solo una historia bien contada. Te sientes seguro ahora, escuchando mi voz, creyendo que el mundo allá afuera es el mismo de siempre. Pero mientras escuchas, haz una cosa por mí. Mira por la ventana. Mira la luna. Está ahí, como siempre ha estado. Pero mira más profundamente. ¿Parece la misma? ¿O sientes, en el fondo de tu estómago, una punzada de ansiedad inexplicable al verla? ¿Sientes un frío repentino que no viene del viento? ¿Crees que su sombra está un poco más oscura esta noche? Eso no es tu imaginación. Es el desbordamiento. Es su miedo encontrando eco en ti. Es su ira fermentando en tu subconsciente. Es su dolor esperando su turno para manifestarse. Ella siempre está ahí, siempre mirando. Y nosotros, con nuestra estúpida ambición, la pinchamos con un palo. Y ahora está llorando, y sus lágrimas nos están ahogando. El sollozo en el audio se está volviendo más fuerte. Las paredes aquí están sudando una sustancia ámbar y caliente que huele a sal y tristeza. Siento mi propia mente deshilachándose, asimilando el dolor lunar. Ya no sé dónde termino yo y dónde comienza la agonía del dios cautivo. Todo es una sola cosa ahora. Una sola mente. Un solo sufrimiento. El sollozo se detiene. Hay un silencio. Y entonces, un único pensamiento, no en palabras, sino en puro sentimiento, implosiona dentro de mi cráneo, y sé que es lo último que pensaré, lo último que cualquiera de nosotros pensará. Él no quiere ser libre. Solo quiere que sintamos lo que él siente. Para siempre. La broca comienza a girar de nuevo allá arriba. Y yo empiezo a reír. No puedo parar de reír. Porque finalmente entiendo la broma cósmica.